Bueno, ahora sí, entonces, muy buenas noches para todos. Estamos dando inicio a la sesión en línea correspondiente a la evidencia, informe e identificación de puntos positivos de la interacción y las opciones de mejora. Bueno, estamos pues 15 personas, iniciamos 15 personas, pues que con eso pues es un número importante para dar inicio a la sesión en línea, verificando que pues ya todos estén aquí presentes. Bueno. Entonces vamos a compartir. Pues nuestro técnico en asesoría integral de los clientes en la fase de ejecución, en la actividad de proyecto, canalizar los requerimientos de los clientes y en la evidencia, informe de identificación de puntos positivos de la interacción y las opciones de mejora. Entonces, pues, digamos, vamos a hacer como un repaso rápido de algunos temas. Este es un tema como muy técnico, de cosas muy textuales. Entonces, pues vamos a mirar más o menos unas cositas de ese estilo. Vamos a mirar la actividad de aprendizaje, que es un informe, tipos de informe, requerimientos y sus tipos, objeciones y sus tipos. Eh, entonces, pues vamos a pasar rápidamente por estas actividades. Va a ser muy breve esta sesión en línea, no les va a quitar mucho tiempo, pero también pues vamos a aprovechar para hacer como una ronda, digamos, de la parte de contenidos que ustedes tienen eh, en el aula virtual y que pues es importante mirarlos para que ustedes pues se tomen el tiempo de leer los contenidos, de asimilar las temáticas, porque de hecho hay muchos documentos pues que el SENA se ha esforzado por escribir, por ilustrar, pues para todos ustedes, ¿no es cierto? Entonces, también a veces da pesar que de pronto ustedes pasan y pasan como por la formación y pues no se detienen un poco en mirar los documentos, en leer lo que les interese, más bien un poquito pasan es como en el afán y en la urgencia de hacer alguna tarea y pues digamos que estudiar no es exactamente solo hacer tareas, porque pues el afán de pasar, de aprobar, porque también debe haber como un afán de aprender, digamos de uno ir leyendo cosas, asimilando temáticas, investigando y pues bueno, hace las tareas, trabajos o evidencias, que aquí en el SENA les decimos así, actividades de aprendizaje, pues como para reforzar lo cuánto asimiló, pero pues en el caso de ustedes, pues les corresponde pues pasar por los documentos y mirarlos, echarle una leída y también esa misma información consultarla en otras fuentes. Entonces, pues básicamente yo lo que voy a hacer hoy pues es mirar eso
Como ustedes tienen que hacer un informe, pues vamos a mirar algunos aspectos de los informes y algunos aspectos, digamos, de conceptos de cara a los clientes. Tenemos como los informes empresariales. De hecho, pues entonces ustedes, digamos que aquí en este caso tienen que acostumbrarse pues a hacer un informe. Y digamos que un informe tiene la característica de que se compone de, para ustedes, un informe de qué se debe componer, o sea, de qué se compone un informe o cómo lo harían, o, pues básicamente hay que decir de qué se compone un informe. ¿O ustedes han hecho informes o no los han hecho? ¿Les toca hacer informes periódicos? Hola, instructor, buenas noches, ¿cómo está? Sí, señor. Buenas noches. Básicamente un informe, digamos, de actividades, digamos, en una empresa o trabajo, es lo que se hizo, por ejemplo, durante el mes para darle seguimiento a que las actividades se hayan realizado. Pues Ah, sí, básicamente sí. yo lo hice hace una vez y era como con las pruebas de que se iban haciendo. Y ya, sería como eso. Ah, bueno, bien, muchísimas gracias. Su nombre, perdón, es que no estoy viendo la presentación y no alcanzo a ver Leonardo los. López, Bueno, Leonardo Leonardo, López, muchísimas gracias por tu participación. Sí, lo que vale, hice, instructor. Leonardo, es claro, claro. Básicamente los informes son datos, ¿no? Entonces lo que nosotros siempre consignamos en un informe es datos de algunas fuentes. Entonces los datos Buenas de noches, las. instructor. Buenas noches, adelante. Disculpe que lo interrumpo para participar también. Sí, El claro. informe también está lleno de, pues, de los puntos dados de pronto en una reunión, si se pide un informe de alguna reunión, todos los puntos que se hayan tocado en esa reunión, las conclusiones a las que se hayan llegado para resolver X o Y problemas, si es de eso que se trataba la reunión. Ah, bueno, sí, correcto. Es Sí, como sí, un resumen, también es por un decirlo así. resumen. Sí, es que hay varios tipos de informes, pero básicamente, pues, el informe, pues, se basa en datos que provienen de algunas fuentes, pueden ser primarias o secundarias. A veces, por ejemplo, los informes que ustedes hacen para la empresa se basan digamos, en información primaria, porque es información que nadie tiene, solo ustedes, porque, digamos, ustedes, por ejemplo, hicieron algunas ventas, eh, se acercaron a algunos clientes, obtuvieron información de clientes, ¿sí? Eh, También pueden ser informes de proveedores, de temporadas y una serie de cosas que uno no podría buscar en ninguna otra parte porque solamente hay una fuente que la tiene, que es primaria, la de ustedes. Es que por lo general ustedes siempre hacen de pronto informes de carácter de datos primarios, porque ya hacer informes de fuentes secundarias es que ya otra persona arrojó los datos y los analizó y los graficó digamos, los definió, sacó conclusiones y eso, entonces ya esos serían datos de tipo secundario. Entonces, digamos que básicamente los informes empresariales pues tienen esas características que se basan en datos primarios y secundarios, o por la general siempre son más primarios porque pues, ¿quién más va a saber de las ventas de un periodo o de lo que pasó en un periodo o frente a un cliente que pues ustedes mismos? Eso no lo pueden ir a buscar al DANE ni a la Cámara de Comercio ni nada. Entonces, esos informes empresariales hechos por una persona, por una cabeza que son ustedes. Pero bien, entonces vamos aquí a hacer como un repaso de qué son los informes. Entonces, mire, ahí dice que los informes son herramientas de gestión más utilizadas en el ámbito empresarial, ¿sí? En los informes se resume la planeación, gestión o seguimiento sobre un tema o actividad de un proyecto en particular. Entonces, si bien los agentes de servicio a nivel general no están enfocados en la generación de informes, es importante que conozcan su estructura en el caso de que sean solicitados. Sí, digamos, algunas actividades que no.
no exactamente están basadas en presentar informes e informes, dependiendo del tipo de qué, de cargo que uno tenga, pues uno tendrá que presentar informes. Otras personas no presentan informes, sino que los ejecutan. Ejecutan cosas para que otros hagan informes. Entonces, ustedes pueden vender, pueden acercarse al cliente, sacar inventarios, una serie de cosas, tan, 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 y otra persona hace el informe. Entonces, no, no todos los agentes, pues, que están a cargo de un servicio o de una labor en la empresa, hacen informes. Dicen, bueno, a nivel empresarial, los ítems que suelen abordar en informes de tipo empresarial son, perdón ahí la redundancia. Necesita un presidente Ay, perdón. que sea inteligente y que además de respetar y acompañar su fuerza pública. Prendió acá un radio. Bueno, bien, bueno, entonces, el objetivo, ¿cuál es la razón que origina la presentación del documento? Entonces, el informe debe tener un objetivo, o sea, una razón para hacer el informe. El destinatario, a quién va dirigido ese informe. Y el desarrollo de la temática, entonces se aborda el tema objetivo del informe, para ello se sugiere la incorporación de gráficos, indicadores, tablas que ayuden a un mejor entendimiento. Y luego pues se concluye y se hacen recomendaciones. En este punto, este punto constituyente, el valor agregado de los informes está orientado en conocer de una forma técnica cuál es la percepción de los grandes resultados del informe, cuáles son las opciones de mejora que se identifican. Claro, o sea, siempre tiene un cuerpo. Esto que ven ahí es como el cuerpo del informe. ¿Sí? Es decir, las empresas, eso por lo general, las empresas viven todo el tiempo de los informes. En las áreas, pues si no hay información de en un área donde no llega a haber informes, pues es bien complejo porque prácticamente en una empresa donde no hay informes es porque es una empresa demasiado informal. O sea, una tienda de barrio, por allá, no sé si los Fruver o algo así, tiendas o negocios que sean familiares y todo, ellos por lo general nunca hacen informe. Ellos no hacen informes, pero los informes en una empresa que tenga una organización sí son fundamentales porque los informes van dirigidos, tienen un destinatario, pues y sobre todo que ese destinatario es el que va a tomar decisiones o una junta directiva o van a hacer un diagnóstico, ¿sí? O se van a sacar unas conclusiones y se va a recomendar hacer algo. Porque, digamos, por ejemplo, se termina un periodo de tiempo, entonces en ese periodo de tiempo se trabajó, digamos, una meta, un objetivo de ventas, eh, hacer eventos, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario mirar a ver cómo le fue a uno. Entonces, para eso los informes son bien importantes. Y pues, digamos, una persona que sea profesional tiene que pues saber hacer informes. Sí, digamos, ustedes a medida que van escalando niveles en la empresa, pues obviamente tienen que ser, primero, muy buenos para interpretar y leer los informes y segundo, para realizar uno. Tipos de informes según su contenido. Entonces, mire que ahí sí ya aparecen los informes. Bueno, entonces, según el contenido, los informes pueden ser clasificados. Entonces, mire, aquí en este caso, pongámosle aquí, voy a ponerle aquí esto así, una negrilla. Y entonces, por ejemplo, pues según el contenido, digamos, y de lo que se proponen o la finalidad de cada informe, pues entonces, mire, como ven en el primer lugar, los informes son expositivos. Entonces, expositivos cuando el fin es dar a conocer información de tipo descriptivo
no tienen profundidad en análisis, porque su objetivo es mostrar la realidad de hechos o actividades empresariales. En el mundo empresarial se conoce como mostrar la foto, es decir, contar con lo que está aconteciendo tal cual como se está presentando la situación. Sí, entonces expositivo es exponer una situación que se está presentando. Entonces, por ejemplo, mire, está presentando tal situación en este momento, digamos, eh, son situaciones que se están presentando y que tienen que ser, por ejemplo, solucionadas. Pues pueden haber, digamos, alguna situación, digamos, uno puede hablar que la empresa tiene un problema de tipo estructural en este momento. eh, o digamos cuando se va a hablar, digamos, de cuestiones de riesgos, de darle información a las personas, mire, dado el caso que se presente tal cosa, usted tiene que hacer esto o esto o esto. Entonces los dispositivos no tienen mucha profundidad, como ustedes se ven ahí, ni análisis. Simplemente usted tiene que, por ejemplo, digamos, seguir instrucciones cuando se le está presentando una exposición. Haga esto, tome en cuenta esto, ¿sí? O por ejemplo, cuando se va a hablar de un protocolo, entonces sí, ese es positivo. O sea, como un conjunto de pasos. Hay que hacer esto, esto y esto, ¿sí? Y así cualquier cantidad de ejemplos que ustedes que puedan pensar son expositivos. No sé ustedes cuál, por ejemplo, pueden pensar qué tema puede ser solamente de tipo expositivo. Seguramente ustedes es lo que más les ha tocado. ¿Ninguno? O sea que, por ejemplo, digamos un reglamento. Entonces, un reglamento es expositivo. ¿Qué más? Sí, eh, tipos de órdenes que se dan son expositivos. ¿Qué otro tipo de cosas? Normas, protocolos de atención al cliente, entonces también es expositivo. Bueno, entonces como nadie pues pensó en un expositivo, de que por aquí hay personas que están ingresando. Los manuales cuentan como expositivos. ¿Cómo? Los manuales, Bueno, sí, puede ser un manual. Sí, o sea, simplemente es donde se da información, que está escribiendo algo. No se necesita ser analizado, sino te estoy dando esta información para que se siga este procedimiento. Entonces, en el manual usted tiene que hacer esto, esto y esto. Simplemente está escribiendo la situación de lo que hay que hacer. Es un manual, puede ser expositivo. Está bien. Ya cuando usted tiene que ponerse a dar explicaciones de lo el por qué, que no sé qué, entonces ya no es expositivo. Sí, ya no, ya que usted tiene que además hacer alguna demostración, ¿no? Entonces vamos a hacer una demostración porque tal, entonces ya no es expositivo, porque ya tiene otro tipo de, de característica. Es como cuando ustedes, por ejemplo, se acuerdan que estaban en el colegio y entonces les decían, tienen que hacer una exposición. Entonces ustedes pasaban y decían algo, no más, lo escribían. Entonces casi que ya así de pronto, por ejemplo, entonces el profesor si no puede hacer una exposición, el profesor lo tiene que hacer, es una clase con demostraciones, con explicaciones y todo. Mientras en cambio a ustedes, por ejemplo, o a nosotros, cuando a uno le tocaba antes, hay que hacer una exposición, entonces ya su cartelerita y hablaba de algo, les describía una situación, tan y tan. Entonces eran las famosas exposiciones que uno hacía, pero entonces el profesor pues no esperaba pues que usted realmente fuera un máster y hiciera todo una nada, pues
todo un análisis bueno, aunque si ya se pasaba a ese tipo de cosas, de análisis y todo eso, ya no era, entonces el nombre ya no se le podía poner una exposición. Sí, ya entonces uno, si se hacía otro tipo, digamos, de ejercicio, donde ya tuvieran que haber explicaciones, demostraciones y todo, eso ya no se podía llamar exposición, sino podía ser una mesa redonda, sí, otro tipo de cosas, un panel, no sé cuánto, porque ya es otro tipo ya de información que llegaba a ustedes, ¿sí? Pero cuando simplemente era una exposición, era ustedes daban una descripción de una situación. Bueno, entonces ahora los informes también interpretativos, entonces ahí sí ya se realizan cuando tiene por fin no solo describir la información, sino también suministrar el análisis, conclusiones y recomendaciones. Entonces, por ejemplo, si ya, por ejemplo, interpretativo es un informe, por ejemplo, contable. Entonces, el informe contable pues tiene que decir, bueno, mire, pues pasó esto y esto, entonces se hacen análisis de ventas, se hace análisis de gastos, de pronto se pueden presentar indicadores, y el indicador, cada indicador tiene pues ¿cómo se llama? Un sustento, una variable contra otra, entonces da tal resultado. Y así, informes de ventas, pues también los informes de ventas también, cuando por ejemplo tienen, hay que presentar gráficos, entonces por qué se vendió o no se vendió, qué está pasando con las ventas, cayeron, pero cayeron, entonces usted en el informe tiene que decir por qué cayeron las ventas, entonces dar un argumento. Entonces, no, por ejemplo, por la temporada, porque había inflación, porque llegó la competencia, o las ventas porque de pronto la empresa está sufriendo una mala reputación o los precios están muy elevados, bueno, un poco de cosas, entonces usted tiene que interpretar unos datos, analizarlos, ¿no? Saber, concluir. La conclusión, entonces se da la conclusión de por qué les fue bien o por qué les fue mal, o si les fue bien, entonces, por ejemplo, puede ser porque eh, por la temporada misma, porque se usaron estrategias muy acertadas. Y las recomendaciones, pues también igualmente, ¿no? Siempre que se dan conclusiones, se dan recomendaciones, por si se concluye algo y se recomienda alguna situación, porque ahí es donde, digamos, el informe sí es interpretativo, o sea, porque se está analizando una situación y como se analiza, pues entonces se concluye y se recomienda. Entonces, por ejemplo, ya es típico, ya, por ejemplo, ustedes, no sé si alguno ya pues si no han pasado por la universidad, digamos, en una tesis, entonces usted tiene que hacer un informe e interpretar un poco de cosas. Sí, en la temática que usted escogió, las famosas tesis y todo, doctorados y eso. Y los informes, claro, y los informes, por ejemplo, que se presentan en las juntas directivas, también se necesita para tomar decisiones. Entonces, ahí sí, sí, por ejemplo, un informe, digamos, de diagnóstico, qué está pasando digamos, con un producto en particular. Entonces, el producto es nuevo, maduro, o está en declive, no se vendió, se hicieron unas ofertas y las ofertas funcionaron o no funcionaron, se hicieron unas promociones, las promociones dieron como resultado unas ventas, los costos se trabajaron de tal manera y entonces el producto fue rentable o no rentable. Bueno, es que hay una serie de cosas. Entonces, ahí están los informes, mire, según su contenido, entonces, interpretativos. Y los demostrativos son aquellos que propenden por mostrar los hallazgos respecto a alguna hipótesis. Uy, eso sí ya es más, mucho más complejo, que propenden por mostrar los hallazgos respecto a alguna hipótesis de negocio. Entonces, por ejemplo, ustedes si entienden que es una hipótesis, porque todo el mundo dice, no, pues que la hipótesis de fulanito es tal, mi hipótesis es esta,
o todo el mundo a veces habla de hipótesis, ¿no? Es que eso es una hipótesis, pero ¿qué es una hipótesis? Quiero decir que es como la creencia, como una creencia individual basada en ciertos hechos y desde la perspectiva de cada individuo. Bueno, eso estuvo muy cercano a, sí, eso es, si con tus palabras dijiste más casi lo que es una hipótesis, porque pues sí es algo de carácter individual, se basa en hechos. Y si ustedes, por ejemplo, alguna vez les ha tocado hacer alguna investigación o algo, porque en las investigaciones, donde, por lo general, todo tipo de investigación siempre maneja alguna hipótesis. Entonces, bueno, el concepto de hipótesis es bien interesante porque, pues, una hipótesis simplemente es una verdad que es susceptible de verificarla. O sea, por ejemplo, digamos usted, a veces uno, y además eso pasa cuando uno observa un hecho, ¿no? Entonces uno mira que eso pasa y pasa y pasa, y o sea, uno da por hecho que eso es una verdad, ¿no? Es que tal cosa siempre sucede por tal cosa. Entonces para uno, eso es una verdad para uno, pero para los demás uno no sabe si sí o no, ¿cierto? A veces dice, a veces se dicen ese tipo de cosas, entonces son como, uno a veces digamos, la dice como si fuera una verdad, pero si la verdad para, digamos, para que algo sea una verdad, tiene que ser realmente verificado, investigado y concluido, para que realmente, digamos, eso sea verdad, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, digamos que el agua. Entonces, los que hicieron, digamos, un análisis, bueno, el agua hierve a tantos grados. Entonces, bueno, entonces tuvieron que hacer el experimento y comenzar a hervir el agua en tal clima, no sé qué tan y vieron, entonces el agua, digamos, a los tantos grados el agua pasa de ser líquida a ser gaseosa, o el agua a partir de tantos grados pasa de ser líquida a hielo. Entonces, eso para que sea verdad, pues obviamente tiene que hacerse como unos experimentos, ir verificando, anotando y demostrándolo. Entonces, ya después cuando hicieron diferentes tipos de demostraciones, entonces se da por hecho que eso es una verdad. Entonces, sí, eso lo demostrativo siempre pasa con eso, que lo demostrativo tiende a buscar siempre las hipótesis para demostrar que algo es cierto. Pero, por ejemplo, a nivel comercial, a veces es difícil demostrar algo. Por ejemplo, es difícil demostrar algo porque a nivel comercial, digamos que no hay como verdades absolutas, porque hay personas que les gusta una cosa y otros que les gusta otra. Pero sin embargo, digamos, por ejemplo, digamos, una verdad es que, por ejemplo, la gente tiende a buscar, por ejemplo, precios más bajos, a comprar promociones, entonces, o por ejemplo, en economía se habla de que cuando, digamos, por ejemplo, eh, suben los precios, entonces baja la demanda. Entonces, eso es casi que como lógico. Entonces, claro, cuando suben los precios, pues la gente por lo general pues compra más poco de ese bien, ¿sí? Pero entonces o alguien viene y dice, no, pero entonces hay ciertos bienes que eso no se da, que es falso, no sé. Por ejemplo, puede decir, entonces, por ejemplo, en los precios de los conciertos de música, entonces ahí la gente a veces le suben el precio, pero la gente, como la variable importante no es el precio, sino el artista, entonces la gente paga por el artista, no importa el precio que le pongan. Entonces, y así tiene que comenzar a demostrar que eso es verdad. Y toca mirar cuántos tipos de personas hacen eso mismo y entonces esa hipótesis puede ser verdadera.
Entonces, en eso radica lo demostrativo. Entonces, todos hay unos informes que tienen ese tipo de características, que propenden por mostrar los hallazgos respecto a alguna hipótesis de negocio planteada o dar a conocer una postura respecto a una situación específica. En este segundo caso, siempre deberá quedar claro cuál es la situación, es decir, lo que está aconteciendo, y cuál es la postura, es decir, la reflexión personal. Entonces, siempre ahí está. Entonces, uno con ese tipo, digamos, de conceptos, usted puede determinar qué tipo de informe va a hacer. Entonces, por lo general, pues los que más se presentan en las empresas son los interpretativos. Más difícil hacer un informe demostrativo. Y los expositivos, pues simplemente lo utilizan los jefes y todo como para dar órdenes, para que se acate un procedimiento. ¿Sí vieron? Entonces, mire, ahí muy interesante esta parte para saber qué tipos de informes existen. Bueno, los informes, a nivel de formatos, la mayoría de informes son realizados en programas de ofimática, tipo procesador de datos, Word o tipo de presentación PowerPoint, entregados en formato no editable, tipo PDF. No obstante, las empresas que implementan informes o reportes en aplicaciones de inteligencia de negocios acuden a la herramienta de visualización con el fin de tener información de forma digital en tiempo real. Lo anterior no sé, como el dashboard o tablero de visualización, cada vez más implementado en las compañías. Claro, o sea, la tecnología siempre pues está como a la vanguardia, ¿no? Recuerden que anteriormente, por ejemplo, si se acuerdan que antes, digamos, los convenciones, ¿sí? Las reuniones regionales de las empresas, entonces les tocaba desplazarse como a los jefes de ventas y todo. Y entonces, no, que los citamos en Medellín, que los citamos en Barranquilla, que no sé qué. Entonces, todo el mundo, y se iba a esas reuniones con sus informes y les tocaba entonces ir a unos sitios, ¿cierto? Les tocaba desplazarse, coger avión y llegar a un sitio y hacer la convención o no sé qué, o digamos las reuniones periódicas de una empresa que, por ejemplo, tuviera una cobertura nacional. Hoy en día, pues no. Entonces, simplemente con toda esta tecnología se pueden hacer las reuniones en línea con todo los dashboard, tableros de visualización, donde todo el mundo puede mirar y actuar, digamos, en tiempo real. Aunque pues digamos, no somos, digamos, los duchos nosotros aquí en ese tipo de cosas, que sí lo utilizan un poco más de, por ejemplo, de personas de la alta dirección. Bueno, los informes, seguimos con los informes, mire. Desde la perspectiva de los agentes de atención al cliente, cuando les es asignada la elaboración de informes, usualmente se realizan por fines expositivos, ¿sí vio? Bajo dos tipos de escenarios. El primero, cuando se está analizando el protocolo de servicio implementado con un cliente. Entonces, simplemente protocolos. Entonces, simplemente expositivo. ¿Qué protocolo tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo hacer primero? ¿Qué debo hacer segundo, tercero? En caso de tal cosa, lo que me toca hacer es tal cosa. Porque se solicita escribir el paso a paso seguido con el cliente desde el momento del contacto inicial para la recepción de su requerimiento, hasta la última interacción que se haya tenido con él. El segundo escenario se da cuando el jefe o supervisor solicita un informe de gestión desde el rol en el cual deberá desagregar las diferentes actividades que ha estado realizando en su día y cuáles han sido los logros obtenidos. ¿Sí? Entonces, aquí el informe desde la perspectiva de atención al cliente. Por lo general, los jefes viven de los informes, porque al pobre jefe, pues también le toca, alimente otro informe por allá para presentar en un nivel mucho más alto, que sobre todo, pues digamos que eso se da en, ¿cómo se llama? De acuerdo digamos, a cómo la empresa organiza
digamos, los periodos. Entonces, si es trimestral, semestral, mensual. Entonces, todo el mundo tiene que informe y alimente otro tipo de informes. Porque de hecho, pues en eso consiste digamos, como la vida de una empresa. Entonces, la vida de una empresa consiste en hacer, pero también en gestionar, en la gestión. O sea, eso es parte de la gestión. Entonces, usted tiene una tarea, hace su tarea, entonces tiene que tener un resultado. Ese resultado, pues, que entrega va a ser parte de un informe. Ese informe alimenta un informe más grande, hasta que la empresa tiene un panorama general con el gran informe anual o semestral, y ahí es donde se ve cómo va la empresa. Que si no fuera por los informes, imagínense. Y antes, pues, digamos, los informes, pues, a los pobres eh, agentes administrativos, pues, tocaba hacer a mano informes. O bueno, cuando llegaron las máquinas Brother o las máquinas a mano, pues se hacían sus informes, se archivaban un poco de cosas, se veían un poco de archivos debidamente organizados, un poco de archivos, foliados, bueno, un poco de cosas. Entonces el informe es parte, digamos, de la rutina práctica, digamos, de todo negocio, que sea serio, porque por lo general las empresas, pues que son cuando son muy informales, pues no, ellos no hacen nada, apenas tienen un cuadernito. Entonces en el cuadernito anotan un poco de cosas y de pronto el señor del negocio se pone a leer el cuaderno para mirar a ver cómo fue la vaina y hace unas sumas y unas restas y toma de pronto algunas, no sé, de pronto como que alcanza a verificar si le fue bien o no le fue bien. Sí, pero por lo general en los negocios muy pequeños, pues nadie hace un informe de nada. Si de pronto digamos que no, que el informe sobre los productos, si están vencidos o no vencidos, si cuántos se perdieron, que por qué no se remataron, que por qué no se ofertaron, nada de eso se hace. Que cuál es el producto que más se venda, que cuál es el producto que más rota, sino que es a solo ojo. Entonces, pues, a medida que ya una empresa comienza a organizarse, a crecer, pues ya aparece una cosa. Esto es lo que es una gestión administrativa, porque todo lo administrativo es el soporte de una organización. Entonces, que digamos, por ejemplo, digamos, en las empresas, y además tienen como fases. Digamos que en una empresa siempre viene toda perdón, fase no, sino gestiones, la gestión administrativa. Y eso, por ejemplo, cuando se trabaja el tema de la calidad ISO 9000, entonces hay una parte que habla de la gestión. Entonces ahí entonces se habla del producto y se habla de un poco de cosas y tiene que ver con muchas cosas con la gestión administrativa. Y de acuerdo a la gestión administrativa también se ve la mano pues de un director. Porque, digamos, a veces ustedes, por ejemplo, tienen que pasar por actividades de mercadeo, ventas, ¿sí? Pero todo eso al final se hace de acuerdo a una gestión administrativa. Todo viene a generar entonces informes, datos. Entonces es lo que llama información, porque es el conjunto de datos organizados que generan una información y esa información va a dar a un informe. Bueno, ahora entonces también en ese tipo de cosas que tenemos que ver con el cliente, entonces también aparecen los requerimientos, porque pues estamos en un tema que tiene que ver con el cliente. Bueno, entonces también aparecen los requerimientos de cara al servicio al cliente. Un requerimiento en términos de servicio al cliente es cualquier solicitud que realiza un cliente a una empresa a través de un canal oficial habilitado por la compañía. Son muy importantes estos requerimientos ya que son los que materializan las necesidades de los clientes y en este sentido permiten a las empresas tener contacto efectivo con ellos.
y en un escenario ideal deben obtener información valiosa para fidelizarlos e inclusive para anticiparse a sus próximas necesidades de compra. Entonces está la hora administrativa también. Ya aquí venimos a mirar a ver qué es lo que quiere el cliente, ¿no? O sea, aquí ya, pues en lo anterior miramos que el informe, pues el informe es de lo que usted está haciendo, pero aquí entonces ya nos metimos en un término de, ya vamos de cara al cliente, entonces vamos en el hacer. Y muy importante eso que dice, que materializan las necesidades del cliente, de los clientes. Entonces, esos requerimientos, claro, y si uno no entiende los requerimientos del cliente, pues entonces no sabe cómo manejar la empresa, no sabe qué necesita la empresa. Porque la empresa, ¿qué necesita la empresa? Lo que requieren los clientes. Si no, entonces la empresa no tiene ningún sentido. Es que uno no tiene una empresa por tenerla ahí porque, no, que mire que ahí tengo, no, los escritorios, los computadores y allá está pues el almacén y no sé qué cuánto y fue que yo compré tal cosa, sino que todo depende de los requerimientos de lo que el cliente quiera, la solicitud que ellos hagan. Porque eso, como he dicho, se materializan en necesidades. Y eso, entonces, por ejemplo, se convierte en el requerimiento es una información muy valiosa para uno como empresario, para tomar decisiones, para saber qué voy a vender y cómo voy a satisfacer una necesidad. Bueno, características de los requerimientos. Las características están asociadas a su tipología, ya que dependiendo de ella dará al alcance para la aplicación del protocolo de servicio. En términos del personal y define incluso un perfil para el tipo de personal que se requiere para gestionar cada uno de ellos. Por ejemplo, el perfil para una persona de televentas no es el mismo para una persona de servicio enfocada en soporte técnico. Sí, entonces, exacto. Entonces ya aquí los requerimientos se vuelven un poco más enfocados. Entonces habla del enfoque que debemos tener en los requerimientos de cara a el servicio al cliente. Entonces, ¿qué es lo que yo requiero para en lo que en esa actividad de atención al cliente? Aquí nos habla, por ejemplo, entonces, del tema por ejemplo, de un perfil. Habla de la aplicación de un protocolo. Bueno, entonces, ahora los requerimientos, mire, características de los requerimientos. Entonces, los requerimientos pueden ser informativos. Entonces, claro, a la hora de hacer los informes, pues claro, necesitamos un requerimiento informativo. Entonces, los usuarios valoran su tiempo, por tanto, se comunican frecuentemente a las empresas con el fin de conocer información sobre canales de venta, horarios de atención, direcciones de sede, sucursales, precios, características de los productos, políticas comerciales y otros aspectos que consideran básicos de las empresas. Todo eso es información. Todo eso sirve para los informes. O sea, ¿qué es lo que la gente requiere? Claro, es que uno, por ejemplo, siempre que va a hacer alguna cosa, tiene que ir a una empresa. Es que no más, por ejemplo, a nivel de médico, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué tal digamos, por ejemplo, ahorita que está en boga el tema de las EPS y todo, digamos, no tuvieran en cuenta eso? Entonces, por ejemplo, ahí dice canales de venta. Entonces ahí uno necesitaría saber dónde lo van a atender, le van a dar la autorización, dónde le van a dar la cita. O bueno, o en el caso de las ventas, entonces, no, que yo necesito comprar un tema, por ejemplo, algo médico también, ¿no? Entonces, la empresa tiene que saber y entender cuál es el requerimiento del cliente, entonces, para saber cuál es el canal de venta que va a utilizar, presencial o digital. Horario de atención también, entonces, no, en digital, por ejemplo, usted puede comprar a cualquier hora, pero si es en presencial, no.
direcciones de sede, sucursales también. Uno tiene que saber precios, tiene que informarse bien sobre las características de los productos, las políticas que tiene la empresa. Mire todo esto que es tan importante que tiene que ver con esos requerimientos que se requieren, que son de carácter informativo también para el cliente. Ahora mire, otro requerimiento, peticiones, quejas y reclamos, sugerencias y felicitaciones. Todo eso que estamos hablando es de cara al cliente. Las peticiones, mire, entonces, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, PQRSF. Uy, y esto sí que es importante a la hora, digamos, de cualquier estrategia empresarial. Esto es lo que se llama la postventa, ¿no? Habíamos hablado en otros escenarios del tema de la postventa. Y todo ese tipo de cosas tienen que ver con ese tema de la postventa. Las peticiones, por ejemplo, lo que la gente quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones. Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y felicitaciones son en muchas ocasiones la mayor composición de entre los requerimientos de los usuarios, ya que la mayoría de las solicitudes hacia la empresa están enfocadas en ellas. Entonces, todo eso, y estamos hablando mucho de todo lo que se le solicita a la empresa de parte del cliente. A nivel general, las PQRs hacen alusión a inconformidades o dificultades con la empresa, su personal o los productos adquiridos, mientras que las felicitaciones aluden a un reconocimiento del cliente hacia la empresa y las sugerencias, una visión de mejora desde una perspectiva propositiva. Entonces, claro, imagínense, por ejemplo, qué tal esto no existiera. Y de hecho, entonces vuelvo a decirle, mire, una empresa organizada pues tiene este tipo, hay estos elementos. Mientras, por ejemplo, si hay una organización o empresa que es muy informal, pues ¿qué PQR va a haber? O sea, si usted en la tienda de don Pedro o de fulanito, pues no sé, yo no sé, sé porque, digamos, tenía que haberme dicho cuando yo le entregué el producto, yo no sé si lo que me está dando, si, que dijo que está dañado, si fue verdad o no fue verdad, etcétera, etcétera. Es difícil que le hagan un cambio, un reclamo, una devolución. Bueno, es un poco de cosas muy... Sí, yo, por ejemplo, yo me acuerdo, por ejemplo, una vez que fui como a un sitio, una cigarrería legendaria de Bogotá, pero todavía era como una cigarrería, pero también ahí vendían bombillos. Entonces, ¿qué hizo? Compré mi bombillo, me lo llevé para la casa, lo puse y no sirvió. Entonces uno inmediatamente va y pone la queja y todo. Y entonces si se supone que hay un cliente, hay un vendedor, un jefe de dueño de negocio, que está empoderado con su negocio, que sabe que los clientes lo más importante es decir, no, pues tranquilo, venga, mira, Mar, ¿qué pasó? Pues bueno, no, lástima que pues aquí, había que probarlo acá, pero usted no lo probó, pero yo se lo voy a cambiar. Porque pues para mí lo más importante no es el bombillo, sino usted como cliente. Pero entonces el pequeño empresario para él lo más importante es el producto. Es que yo no le voy a perder a eso, sabiendo que el valor más importante que tiene una empresa no es el producto, sino el cliente. Usted puede tener 50.000 productos allá almacenados, pero si no tiene clientes y puede tener muy poquitos, muy poco producto, pero muchos clientes, entonces lo más importante es el cliente. El cliente es el que le mantiene el negocio, le consume, le da la plata, paga, el que paga, le paga a usted hasta su sueldo. Entonces, digamos, todo esto de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias son fundamentales y un requerimiento fundamental para los clientes. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Terminamos porque no sé si alguien que está tratando de ingresar por aquí. A ver si hay gente, ya ingresaron todos. Bueno, continuamos con los mismos 15 que iniciamos.
Bueno, amigos. Bueno, aquí traje como otro tema, pues que desde dentro de todo, muchos temas que, digamos, encontramos en los materiales o los documentos que ustedes tienen que leer en esta guía. Entonces yo seleccioné, por ejemplo, cosas importantes como los informes, porque estoy seguro que casi ustedes no le han metido diente como a ese tipo de materiales y documentos que hay ahí. Y uno ve que hay algunos temas que son bien importantes y ustedes por lo general nunca miran, que no lo leen, entonces bueno, entonces le toca a uno como traerlos para acá, para pues al menos que no se pierda ese esfuerzo de algunas personas que son las que escriben y documentan los contenidos en el SENA, que investigan y hacen un poco de cosas. Entonces aquí trajimos como también ese tema de las objeciones, pues que es algo también que tiene que ver de cara al cliente. Y que también son fundamentales dentro de pronto el tema de la mejora, de la mejora a la hora de la atención al cliente. Entonces hablamos de las objeciones. Además, porque las objeciones siempre son importantes porque siempre suceden en todo el tema comercial y cuando uno atiende clientes. Los clientes por lo general no comen así, no comen ni mastican ni tragan todo entero. Siempre va a haber alguna objeción. Pero entonces pasa algo. Cuando hay una persona profesional detrás digamos, de la atención a un cliente, sabe de estos temas. Y es difícil a veces encontrarlo a nivel de negocios. Cuando uno a veces va a cierto tipo de negocios y encuentra ciertas personas, uno dice, uy, este es un vendedor profesional, estudiado, capacitado, porque uno sabe y entiende cómo lo atiende a uno, cómo le soluciona los problemas, cómo le maneja a uno las objeciones, las preguntas. Entonces, mire, según lo que dice ahí, surgen dentro de la recepción de requerimientos cuando el cliente siente que el agente de servicio no está entendiendo el requerimiento o cuando la gente le indica que no tiene alcance para recepcionarlo. Por tanto, para un agente de servicio es muy importante conocer sobre las objeciones, dado que al interactuar con el cliente, este probablemente manifieste no entender lo que se le está explicando. O sea, tiene una objeción. Tener dudas, inclusive requerir más información. En palabras más sencillas, las objeciones son una serie de preguntas y afirmaciones interpuestas por los clientes cuando no siente empatía por el personal de la empresa hacia su solicitud. Entonces, sí, eso sí que se dan muchas cosas. Y hay por ejemplo, tipos de negocios donde usted, por ejemplo, hace muchas objeciones, dependiendo del tipo de negocio. Por ejemplo, cuando son servicios. Entonces la gente no está muy contenta con el servicio. Por ejemplo, digamos, no sé, un servicio odontológico, médico, estético. Entonces la gente siempre tiene como muchas objeciones en frente a todo eso. Entonces la gente siempre tiene, porque además siempre, a veces el vendedor comienza a explicarle un poco de cosas, decirle un poco de cosas que ni se entienden. Entonces siempre habrán objeciones. Además la gente como siempre va a tomar una decisión, por ejemplo, de comprar algo, de sacrificar, por ejemplo, un recurso como el dinero. Entonces, pues la gente tiene derecho pues a preguntar, a pedir más explicaciones. Bueno, en consecuencia, a continuación se enuncian dos definiciones de objeciones de autores y una propia. La Real Academia de la Lengua Española RAE 2021 referencia que la objeción es la razón que se propone o dificulta que se presenta en contra de una opinión o designio
o para impugnar una proposición. Entonces, claro, ahí esto ya, este es técnico, es por ejemplo, digamos, cuando, digamos, que uno escucha mucho la palabra objeción, por ejemplo, cuando están en un juicio penal o administrativo, entonces una persona, el abogado objeta algo. Una objeción frente a lo que dijo el fiscal, una objeción frente a lo que dijo tal. Entonces, que no, algo que no está en contra de una opinión o un designio, ¿sí? Entonces usted va a impugnar algo, no, yo hago una objeción. Pero digamos, aquí, por ejemplo, Ardila, 1984, pues ya él se mete en el tema de las objeciones, pero ya en el tema de la compra. Y dice que las objeciones son cualquier acto del comprador que de forma real o aparente interrumpe la labor del vendedor. Claro, sí. Si la objeción es siempre, digamos que el vendedor está explicando, demostrando algo y pues usted tiene una objeción, no estoy de acuerdo, o para que, o eso realmente no, pues la gente habla, por ejemplo, enuncia, digamos, otra marca que le parece mejor que la que está usando, o le parece el precio, o de pronto, si será que me lo entregan en mi casa o no. Entonces, son interrupciones de la labor del vendedor, claro. Y en el sentido práctico son los peros que expone el cliente potencial al vendedor durante el proceso de la venta. Entonces, por ejemplo, si los vendedores, cuando no son profesionales, pues no saben manejar el tema de las objeciones. Ese tema de las objeciones, pues es una etapa dentro de lo que llama el proceso de la venta. ¿Ustedes saben cuáles son saben cuáles son ¿cómo se llaman? Las etapas del proceso de la venta? Si no saben es porque, hijo, de pucha, más de uno, entonces, por ejemplo, no, le falta como capacitación, ¿cierto? Digamos, si ustedes no saben cuáles son los pasos del proceso de la venta, es porque pues no los han capacitado en esos temas. Oiga, ¿ustedes cuál de ustedes, por ejemplo, tiene, digamos, una labor frente al cliente o de cara al cliente o interactúan con los clientes? ¿Ninguno? Bueno, no sé si están ahí o no están ahí. Por ejemplo, Belcide Díaz, ¿qué piensa? Digamos que, ¿sabes cuáles, digamos, los pasos del proceso de la venta? Belcide no está. Ivana, ¿están presentes o solo conectados? Javier Barrios, ¿ninguno? Adriana Calderón, ¿sabe qué es el proceso? Al menos digan, pues no, profe, no sé. Belcide Díaz, que tiene el micrófono abierto. Profe, primero buscar el contacto del cliente. Bueno, uno, es el primero, sí. Segundo, Pues nutrir la venta, digamos, lo que uno va a vender.
Promocionarle al cliente. Promocionarle al cliente. Lo segundo. Brindarle solución. Bueno, también eso. De ir narrando las etapas en las cuales uno como puede, que es lo que se da en un proceso de una venta. Sí, digamos, tú por ejemplo, ¿en qué trabajas de cara al cliente, con algún cliente, grupo de clientes o algo? No, señor. Ah, tú no tienes que a cargo clientes ni actúas con clientes, ni vendes, ni haces ventas. No, profe. Ah, bueno, pero sí puede aprender entonces ahorita. Bueno, ¿quién? ¿Alguno que sí tenga? Bueno, gracias, Belcide, por tu participación. Ivana, ¿no está por ahí? John Suárez, no los escucho. Buenas noches, instructor. Buenas noches, John. Para usted, Bueno, ¿cómo pues los sería el pasos proceso de serían, la venta? ¿Cómo? pues el proceso de la venta sería ofrecer, Bueno, empezar. Después buscar los clientes, quien compren los sí, bueno, artículos o lo que se esté vendiendo. sí, señor. Y después sería venderlo, que el Venderlo, cliente bueno, compre ese producto. sí, Em, Después serían como los comentarios del cliente. bueno, también puede ser. Ahí dijo varios, sin que pues lo dijera técnicamente con el concepto, Sí, pero sí dijo varias cosas. Bueno, John. Bueno, John hizo el esfuerzo, muy bien. Bueno, listo, entonces, profe. gracias, John. Les voy a decir, es como, digamos que en un proceso de venta, lo primero que se hace es la prospección. Creo que algo dijo John. O sea, la prospección es buscar al cliente. O sea, las empresas pues buscan los clientes. Por ejemplo, si han visto que, por ejemplo, y para eso están las bases de datos. Esos pobres, por ejemplo, agentes de los operadores de celulares, ellos lo llaman y lo llaman a uno. Y entonces le ofrecen a uno a veces un plan, alguna cosa. Eso ellos lo que están haciendo es prospectando. O algún vendedor de seguros, pero por lo general los que más los llaman a uno para hacer una prospección son como los operadores de celular o de internet, televisión y ellos. Entonces, bueno, ahora Ismael, adelante. Instructor, buenas noches. Buenas noches. Digamos, yo los servicios que yo ofrezco es por prestación de servicios, servicios Sí, profesionales en diseño. Digamos, el día de hoy sí. tuve una reunión porque un cliente Ujú, había visto mi portafolio digital en redes sociales. ujú. Entonces, el paso para la venta fue reunirnos, ver qué requerimientos necesitaba él respecto a la marca. Entonces, se hizo un pequeño brief como para darle un asesoramiento. Y ya Sí, el muy cliente bien. vio que pues obviamente yo sabía del tema y lo que ellos estaban necesitando pues lo podían encontrar en mis servicios. Ya luego se hizo el abono y ya se empieza a trabajar. Digamos que esa es la manera en cómo yo vendo los servicios, mostrando primero el portafolio en redes y ya el cliente se Sí, acerca directamente a a hacer usted. una reunión. Súper, bien, bien, muy bien. No, excelente. O sea, usted tiene su proceso de venta, Sí, pero señor. ya lo tienen digital, o sea, hace como algún tipo de embudo de ventas, algo así. Sí, señor. Bueno, pero usted tiene su proceso, muy bien. Eso es, digamos que eso es, digamos, digamos que tiene unas etapas. Digamos que a nivel general, por ejemplo, la venta o el proceso de la venta, pues tiene unas etapas que se han conocido de toda la vida y pues que ahora, pues, digamos, se trabaja en el tema digital y siguen siendo las mismas, pero como podían cambiar los nombres. Pero entonces, por ejemplo, por lo general, las empresas primero comienzan haciendo una prospección, o sea, buscando a los clientes. Uno, pues porque la empresa lo que tiene que buscar es clientes. Uno como empresario siempre tiene que buscar clientes.
Entonces, bueno, como lo hizo John, pues a través de redes sociales se hace la búsqueda de clientes. Otros lo hacen pues con una base de datos llamando a los clientes, o sea, prospectándolos. Entonces usted llega y hace esa prospección, entonces busca a su cliente. Otros en una época pues antigua, al pobre vendedor le daban una zona y corra, y entonces entre a locales, entre a negocios, y entonces hable buscando un cliente, prospectándolo. Obviamente el primero, pues anteriormente podía estar en las páginas amarillas, buscar direcciones, teléfonos y ir al sitio. En otro caso uno puede buscar teléfonos y llamar. O también por redes sociales uno pues poner el servicio y que una persona pues se interese y que haga el contacto con uno, así como lo hizo John. Entonces, pero esa primera etapa siempre es prospección, o sea, buscar clientes. Luego de que usted busque a los clientes, bueno, pues viene el acercamiento, ¿no? O sea, es como una invitación. Entonces, bueno, lo que hizo yo, entonces invitar a reunirse, entonces el acercamiento. Y luego de que está el acercamiento y usted ya tiene la reunión, comienza la otra etapa que se llama la presentación de ventas. Entonces, en el caso de John, él lo que hizo fue un asesoramiento. Entonces, en la presentación de venta, pues, claro, usted demuestra que sabe, que conoce el producto, todas las bondades y características del producto, los beneficios, los atributos, y el cliente, pues, ahí se va enterando del tema. Usted hace una gran presentación de ventas, que eso hoy en digital se hace muchos. Buscar el cliente y entonces en digital, pues, uno llega ahí a través de un chat. Entonces, un WhatsApp o un Instagram o algo, entonces usted llega ahí, se reúne y entonces comienza a hacer la presentación para que la persona, pues el cliente sepa exactamente de qué se trata, qué es lo que le están vendiendo, quién es usted. Y luego, entonces de esa presentación viene lo que estamos hablando, las objeciones. Esa es otra etapa. Entonces, prospección, acercamiento, presentación de ventas y objeciones. Cuando usted comienza a hacer la presentación de ventas, comienzan las objeciones. O sea, la persona comienza a preguntar, ¿esto por qué? ¿Esto por qué? O esto es muy caro, o es que yo no sé qué, o es que yo lo que pasa es que yo de toda la vida con tal marca, o es que eso está muy caro. Bueno, ahorita vamos a mirar, entonces aparecen las objeciones y que son diferentes tipos de preguntas. Entonces ahí como vimos el slash, que es como las interrupciones que hacen los clientes porque tienen inquietudes, no están de acuerdo con algo o quieren más información. Entonces ahí aparecen las objeciones. Y esa es una etapa. Luego de las objeciones, en ese proceso de la venta viene el cierre de la venta. Para eso hay técnica. Entonces porque usted puede llegar que no, que el cliente está interesado, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces luego el cliente, no, sí, yo vengo mañana. No, yo no sé qué. Entonces, pum, no cerró la venta. O sea, usted no es buen cerrador. Luego, en ese proceso de venta, entonces usted tiene que terminar y cerrar la venta. Entonces, cerró la venta. Y ya luego viene la otra etapa que es la postventa, ¿no? Entonces, que el tema técnico, que el tema de la garantía, o después en la postventa usted vuelve y le manda información al cliente para cuando requiera más del producto o el servicio que usted necesita. Entonces, por eso entonces yo les hablo de esto porque estamos en ese tema de lo que se llaman las objeciones. ¿Sí ve? Que es una parte de una parte de un proceso de vender algo es manejar las objeciones de la gente. Entonces, por eso aquí hablamos un poco del tema de las objeciones. Porque en el sentido práctico son los peros que expone el cliente potencial al vendedor durante el proceso de la venta. Así ahí dice proceso de la venta. Tipos de objeciones. Mire, las objeciones desde la perspectiva del servicio, igual que la mayoría de temas vistos, no tienen una única orientación. Sin embargo, hay un consenso en el que existen a nivel general dos tipos, los cuales se describen a continuación. Entonces, objeciones verdaderas. Se presenta cuando el cliente está realmente interesado en el tema a tratar. Sin embargo, manifiesta inquietudes o dudas respecto a la información que se le está suministrando. Y si la respuesta realmente satisface las necesidades que él tiene, por lo que busca canalizarlas a través del agente de servicio. Entonces, claro, uno a veces sí
digamos, un buen vendedor detecta exactamente cuando una persona necesita algo. O sea, él ya es casi cliente, pero ese casi cliente necesita una serie de, eh, digamos, de respuestas frente a sus inquietudes. Entonces, esas son las verdaderas. Entonces, dice, ejemplo, un cliente es contactado por un agente de servicio con el fin de conocer si el cliente está interesado en programar un mantenimiento preventivo para su lavadora. Y la persona pregunta, ¿por qué tendría que realizarlo si su electrodoméstico se encuentra en buen estado? Esta es una decisión de verdadera porque obedece a un argumento racional, donde al obtener la respuesta podría tener un escenario más amplio para tomar la decisión. Bueno, bien, entonces es objeciones verdaderas cuando pues realmente sí es claro que está interesado en el producto, sí lo necesita, pero tiene algunas preguntas e inquietudes. Bueno, las objeciones, mire, desde la perspectiva del servicio, al igual que la mayoría de temas vistos, no tiene una única orientación. Ah, bueno, entonces mire, entonces también están las objeciones falsas. Se dan cuando el cliente no está interesado en la información o en el producto y por ende basa la comunicación en un pretexto o cuestionamiento sin racionalidad, con el fin de dispersar la conversación o no manifestar la razón real por la que no desea adquirir los productos de la empresa o no desea tener una relación comercial con ella. Entonces, claro, ya, él se inventa, el cliente se inventa una cosa pues para deshacerse del vendedor, porque realmente no le interesa nada, son objeciones que no son reales. Puede ser que no, es que yo consigo una más barata. No, yo, por ejemplo, eh, hace poquito, ayer, en el día de ayer, por ejemplo, fui a comprar un helado, porque, bueno, estábamos como en un parque y todo, y entonces una muchacha, pues yo pregunté por el precio del helado, como del cono, ¿no? Entonces, ella me pasa una cosita como en un vasito y solo como, ¿cómo se llama? Una bolita de helado, casi como a un precio de 9.000 pesos. Entonces yo, uy, no, pero eso nomás vale 9.000 pesos, si solamente, entonces yo le digo, no, es que yo un tal sitio, pues, no sé, creo que hay un sitio, entonces le hablé de Crescent Wafer y le hablé de otro que se llama Burger King o algo, entonces le dije, no, ahí dan dos bolas de helado por menos del precio que usted me está dando, una sola. No, pero es que aquí no sé qué, que no sé qué, que no sé cuánto, no, entonces mira, ahí había una obsesión que si realmente era verdadera, o pues yo sí estaba interesado en el producto, pero realmente el producto no cumplía con las expectativas frente a lo que yo iba a pagar. Entonces ahí hubo una gran objeción y pues realmente yo tenía la razón. Entonces, ahí apareció pero digamos, a veces sí aparecen objeciones falsas cuando realmente usted no se inventa cualquier cosa porque no está interesado. Entonces, ejemplo, un cliente es contactado por un agente de servicio quien le ofrece un bono de descuento a un nuevo restaurante, el cual tiene 6 meses para ser usado. El cliente informa que no está interesado porque tiene mucho trabajo y no tiene tiempo para asistir a dicho restaurante. Esto claramente es una objeción falsa porque aun cuando lo que manifiesta el cliente sea cierto, el tiempo para el disfrute del bono es bastante amplio, por lo que definitivamente este no es el argumento sólido para no aceptar el beneficio. Pues claro, ahí le están diciendo que dentro de los siguientes 6 meses puede ir. Entonces él dice, no, es que no tengo tiempo, pero en 6 meses no puede sacar un tiempito si realmente le interesara el negocio. Entonces ahí están esos tipos de objeciones. Bueno, asociado al manejo de objeciones es claro mencionar que si bien existe la teoría, las clasificaciones y los ejemplos, hay dos factores que influyen en las mismas. También la personalidad de la gente, dado que la esencia de la persona influye mucho en el trato con las demás personas. Bueno, también las objeciones también tienen que ver, claro, con quién lo está atendiendo, el tipo de personalidad o no.
Y a veces si usted detecta si es un buen vendedor o no es un buen vendedor, o si la personalidad de la gente, o por ejemplo, digamos, el que le está vendiendo, pues no demuestra mucho interés en usted, para él, digamos, hay vendedores que consideran que ellos son los que son importantes y que uno debería como que, no sé, agachar la cabeza. Esto me pasa mucho en una marca de vestidos, que es como muy importante, pero allá los vendedores parece que ellos fueran como el personaje central del negocio. Ellos son los que saben, ellos son los que... Entonces, de pronto, hay muchas objeciones para comprarle a ellos porque pues tienen un ego muy alto. Voy a decir yo la marca, pero alguna vez yo compré pero mire, por ese solo hecho de tener ese tipo de vendedores, nunca más he vuelto a comprar ahí. Es una marca de vestidos, más o menos, de un nivel más o menos alto, pero no sé, siempre me siento como que el vendedor es el que como ellos son como los importantes del negocio, ya siente que ellos imponen las cosas y es que esto sí porque tal cosa, es que usted no sé qué, es que esto no sé cuánto, es que nosotros no hacemos esa cosa, es que nosotros no, y un poco de cosas que como que uno no se siente bien. Bueno, también la experiencia, cada vez se tiene mayor contacto con los clientes, se va adquiriendo más destreza para interactuar y manejar situaciones que a simple vista inclusive pueden ser inmanejables. Sí, o sea, el tema de las ventas, mucha gente piensa que no, que pues, que eso cualquiera puede ser vendedor y es cuando las ventas es un tema muy importante para la empresa, y que tiene que ser en manos de profesionales, de personas capacitadas con sus títulos. Bueno, resolución de objeciones. Bueno, mira, aquí el autor Navarro 2012 en su libro Técnicas de Ventas propone un esquema interesante para el manejo de las objeciones, comenzando por la escucha como el principio básico de la comunicación. Luego, a partir de la asertividad, anticiparse a posibles alternativas de respuesta o solución. Posteriormente, a través de un ejercicio de empatía, comprender la situación y finalmente, si el cliente aún tiene inquietudes y refuta lo expuesto, exponer con argumentos claros y respetuosos la alternativa de solución. Entonces, primero, escuchar. No emitir juicios apresurados y prestar completa atención a lo que dice el cliente. Primero que todo, anticiparse. Se puede ganar tiempo si se anticipa las posibles objeciones. Bueno, eso solamente lo hace un buen vendedor, que con buena experiencia. Comprender. Entonces, si el cliente percibe empatía por parte del vendedor, sentirá confianza para continuar el proceso de negociación. Lo que yo estoy diciendo con esa marca de vestidos, que pues para mí nunca he sentido esa empatía por parte de los vendedores. Y refutar, entre respeto, paciencia, inteligencia y argumentos, son clave para responder objeciones. Ya recuerden esto, respeto, paciencia, inteligencia y argumentos. Y esa suma de cosas yo diría que se llama sabiduría. Son clave para responder las objeciones. Bueno, ahora miremos, a nivel general, las objeciones más frecuentes que los clientes manifiestan a los agentes de servicio están relacionados con, o sea, las que más se dan. No quiere decir que sean las únicas. Entonces, el precio. Claro, cuando los agentes tienen también el rol comercial, el precio será siempre la variable de objeción por excelencia. Dado que los clientes siempre querrán pagar menos para obtener los bienes y servicios de la empresa, en algunos casos la cultura también impacta este tipo de objeciones, lo que comúnmente se llama regatear. El manejo de esta objeción se da principalmente en contrarrestar con argumentos desde las características, beneficios y ventajas del producto.
Así se tratará de mostrar una relación costo-beneficio positiva. En otras ocasiones, cuando la gente tiene el perfil de negociar, también puede acudir a los descuentos para tratar de cerrar la venta. Claro, el precio, si el vendedor tiene le dan como una libertad de precios, pues él puede jugar con el precio para poder cerrar. Y que, digamos, desde el punto de vista psicológico, el comprador sienta pues que le hicieron un descuento. Entonces, pero la objeción por lo general siempre es el precio. O muchas veces es el precio. El precio es fundamental, ¿sí? Pero a veces, por ejemplo, si el vendedor tiene que explicar las razones de por qué el precio, las condiciones, las características. Pero pues claro que también a veces en las objeciones, entonces cuando es el precio, pues ahí es donde comienza el cliente a comparar. Entonces, este viene aquí frente a la marca de allá, porque allá más barato, aquí más caro. Pues lo que me pasó con la vendedora, digamos, del helado, que yo, y es una marca una franquicia que de helados. Entonces la muchacha me decía, no, es que simplemente aquí vas a encontrar un helado que es artesanal. Es un helado que tal cosa, que tenemos ingredientes muy frescos, es que no sé qué, pero realmente, digamos, no tenía comparación porque había una marca más poderosa que lleva mucho tiempo en ese mercado de los helados que los ofrecía doble al mismo precio, entonces, y con la misma calidad, o superior. Bueno, el precio es uno de ellos. A nivel general, las objeciones más frecuentes que los clientes... bueno, entonces también la comparación con la competencia, lo que yo digo. Entonces, es frecuente que los clientes acudan a comparar a la empresa con los competidores, indicando que ellos hacen las cosas mejor. Para ello, el mecanismo de argumento frente a esto es conocer muy bien la empresa de uno y su oferta de valor. O sea, la oferta de valor que dice ahí, dice su diferencial en el mercado. Se puede decir, es que nosotros tenemos los mejores ingredientes de mercado, somos auténticos, no tenemos nosotros tenemos una receta que no la tiene nadie, tenemos los mejores sabores, tenemos sabores que los otros no tienen, a un precio muy alcanzable. Le garantiza a usted una excelente experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto con la finalidad de hacer visible porque la compañía también tiene muchos puntos a favor. Claro, si usted, por ejemplo, es un vendedor y no conoce bien su empresa, sus fortalezas de su empresa, ni nada, ni las de su producto, ni se tomó el tiempo para hacer eso, para estudiar el producto suyo, inclusive para ponerse a mirar la competencia, qué es lo que tiene, y usted ponerse a comparar primero, para anticiparse a los clientes, para usted, por ejemplo, tener más argumentos. Allá, por ejemplo, para poder decir, es que lo que le dan allá, no, ellos no le dan lo que yo le doy acá, ellos no le dan tal, yo le doy esto, allá no le dan. Bueno, entonces, esas objeciones frente a la competencia. Tiempos de entrega. Cuando la gente de servicio tiene alcance en el proceso de gestión de pedidos, los tiempos de entrega son una variable crítica para los clientes. Y frecuentemente se contactan con la empresa para obtener información sobre el estado del pedido. Para ello, el primer paso del agente de servicio es validar si dicho pedido aún se encuentra dentro de los tiempos de entrega o ya está retrasado. En el primer caso, se debe hacer visible al cliente que el pedido se encuentra en gestión y que en cualquier momento puede llegar en sus manos. En el segundo caso, cuando ya los tiempos han pasado, el agente de servicio debe escalar el caso y entregarle al cliente en la medida de lo posible una fecha y una hora estimada. Claro, entonces, claro, las objeciones sí se presentan mucho con ese tema. Con el tema de, ay, pucha, con el tema de si a uno le va a llegar o no, en qué tiempo lo necesito, en un tiempo determinado. Bueno, son preguntas que por lo general se hacen muy seguido, ¿no? Y en esas comparaciones con otro lado, no es que fulanito entrega más rápido, es que me llegó a tal.
hora, es que me lo instalaron, es que tal cosa. Bueno, inquietud sobre el porqué del contacto cuando el contacto es generado por el agente de servicio y no por el cliente. Se debe informar al cliente de dónde se obtuvo la información para contactarlo. Claro, uno, usted comienza la objeción, ay, sí, pero ¿de dónde sacó mi información? ¿Y quién le dio mi teléfono? ¿Y quién tal cosa? Entonces hay que explicar muy bien, por ejemplo, informar al cliente de dónde se obtuvo la información, decirle muy claramente cuál es el objetivo de ese contacto y que toda la información esté respetando la ley 1581 del 2012, que es el marco normativo de la protección de datos personales. Claro, es que, uy, pucha, hoy con toda esa invasión de llamadas que hay de todos los lados, ¿no? Llamadas sospechosas por doquier. Entonces, uy, hay muchas objeciones que se tienen que hacer. Bueno, otra objeción que se da es el agente que no resuelve el requerimiento del cliente. Entonces, desde la óptica del cliente siempre se espera que en el primer contacto los requerimientos quedan resueltos. Eso es lo que uno espera, que en el primer contacto los requerimientos quedan resueltos. Sin embargo, por temas de perfiles, estructura organizacional y procedimientos técnicos, no siempre será así. Por tanto, el rol de agente de servicio será tener una comunicación efectiva con el cliente. Entonces, por ejemplo, claro, frente a esa objeción, pues habría que decirle por qué no puede gestionar su requerimiento, mostrando, no puede gestionar, informando en detalle por qué no puede gestionar su requerimiento. Mostrando interés en la gestión del mismo, aunque aclarando que deben respetarse los flujos, tiempos y lineamientos de la empresa. Bueno, entonces ya vieron todos los tipos de objeciones. Y más o menos, pues con esto damos por finalizado, digamos, estas breves temáticas, como para tratar de hacer la actividad que les toca. Bueno, ¿hay alguna inquietud, pregunta? Bueno, ¿listos todos? Entonces estamos viendo aquí la guía de aprendizaje, ¿sí la estamos viendo? Sí, señor, ahí se mira. Bueno, entonces mire, aquí la actividad que van a hacer, ya entran ustedes, estamos entrando ya en la recta final de este técnico, ¿no? Ya es muy poco el esfuerzo que les corresponde. 2 mesecitos y chao. Pues al menos van a pasar a la etapa práctica que es mucho más en suave. Son pocas las tareas que hay que hacer. De pronto rellenar alguna información que les pidan ahí, algunas solicitudes, pero ya digamos las actividades de aprendizaje de este estilo en la etapa productiva ya no van a ver. Ya no van a ir a tareas o trabajos. Solo digamos tienen que presentar algunos informes que les van a preguntar sobre algunas cositas que estén haciendo. Bueno, la evidencia, pues ya saben, se llama del RAD 4, resultado de aprendizaje 4, de la guía 3 de la actividad de aprendizaje 1. Y la evidencia 3 se llama informe, identificación de puntos positivos de la interacción y las opciones de mejora. Entonces dice, mire, los informes representan una forma de evidenciar la gestión, ya que a través de ellos se pueden plasmar de una manera formal las actividades realizadas y o los indicadores obtenidos, para este caso, de la interacción con los clientes, y lo que a raíz de esto se debe mejorar. Con base en lo anterior, debe desarrollar esta evidencia con el grupo con el cual está trabajando y realizar un informe que contenga los siguientes puntos.
Bueno, entonces recuerden la portada siempre frente a los trabajos con portada, donde después esté el nombre del SENA, del programa, del instructor, el nombre de cada uno de los integrantes del equipo o grupo, las fechas y demás cosas pues que deben ir en una portada. Bueno, hay que hacer una introducción, pero la introducción se haría como después de terminar el trabajo, porque pues o si uno tiene muy claro lo que va a hacer, porque si usted no tiene todavía claro cuál es el cuerpo del trabajo, el desarrollo del trabajo, pues la introducción le va a costar, porque la introducción es como decir exactamente qué es lo que se va a hacer o se hizo, o se, o qué consiste el trabajo. Entonces, de todas maneras, se hace una introducción, luego diligenciar la ficha de caracterización para la empresa seleccionada, sobre la cual ha desarrollado todas las evidencias desde la guía de aprendizaje 1. Para esta ficha tenga en cuenta el documento anexo denominado formato ficha de caracterización. Entonces, tienen que diligenciar esta ficha, mire. Esto lo van a encontrar ahí en donde está al lado ¿del qué? Esto lo tienen que diligenciar con la actividad. Entonces, por ejemplo, en esta ficha de caracterización dice el NID, como ustedes están trabajando con una empresa que es de su proyecto, pues entonces escribirle un NID. Si no lo tiene, pues entonces será simularle un NID o conseguirse el NID de una empresa, pues más o menos que sea familiar con ustedes y colocarlo. Luego ese NID tiene un dígito de verificación. Bueno, ¿listos? Entonces, bueno, ahora tienen que hacer el nombre comercial. Ustedes simplemente pues colocan el nombre del proyecto que siempre han trabajado, persona jurídica, entonces, o natural, entonces en los nombres de ustedes, quien se considere el dueño o dueños, la descripción de la actividad económica, de lo que, pues ese proyecto que siempre han trabajado, el enfoque de su actividad económica, si es industrial, comercial o de servicios, y el ámbito de la actuación. Entonces, en el ámbito de la actuación es, digamos, donde por lo general está el mercado donde ustedes actúan. Entonces, mi mercado está, digamos, en las ventas de, de planes, de celulares e internet en la ciudad de Bogotá, por Chapinero, calle 13, no sé qué, donde se encuentran, digamos, otros operadores y se mencionan. Bueno, ahí sí dice el ámbito de la actuación, dónde está actuando usted con su negocio. ¿Sí vieron? Entonces es la ficha de caracterización del negocio. ¿Listo? Entonces, mire, eso sencillo. Y ahí esto lo encuentran ustedes ahí donde está la guía de aprendizaje. Ahí bajan ese anexo. Y donde está la lista de chequeo. Bueno. Luego, el cuerpo del trabajo. Realicen un análisis de la evidencia desarrollada en el punto anterior. ¿Sí vieron? Ahí sí les toca. Un análisis de la evidencia desarrollada en el punto anterior. ¿Qué es video simulación sobre recepción de requerimiento? El análisis se plantea como una respuesta clara a cada uno de los ítems, teniendo presente que para cada video se debe desarrollar los siguientes 5 aspectos.
Ay, Dios mío. Bueno, perdón que estoy mirando aquí una información. Ya, bueno, ahora estoy mirando aquí una información que me llegó. Bueno, ahora, luego viene identificación de roles, referencia el nombre de cada integrante y qué rol estaba realizando en la simulación. Luego describir las características de cada rol, cómo se comportaron, qué acciones tuvieron frente al requerimiento. Tipo de solicitud seleccionada. Entonces, se hizo una petición, queja o reclamo, explicar el porqué de esta clasificación. Análisis del flujo de atención al cliente. Se desarrolló tal cual como se había planteado. Hubo actividades o aspectos que no se realizaron. Luego, descripción cualitativa del momento en que finalizó la interacción con el cliente, es decir, donde se cerró el requerimiento. Se cumplió con lo que se había referenciado en el flujo para la atención del requerimiento que se había diseñado previamente. Entonces, describa los protocolos establecidos por la empresa que utilizaron en la reselección y solución del requerimiento. Conclusiones del ejercicio, recomendaciones, qué opciones de mejora plantean para fortalecer la relación y solución a los requerimientos de los clientes. Adjunten para la entrega de las evidencias en los siguientes documentos. Guiones utilizados para cada uno de los integrantes del equipo, plantilla diligenciada del formato de gestión del requerimiento en Excel, el cual deberá contener tanto registros como simulaciones hayan realizado el equipo colaborativo, pantallazos de cada video. Consideración a tener en cuenta: el informe debe ser presentado teniendo en cuenta el vocabulario técnico aprendido a lo largo del desarrollo del programa formativo. Bueno, debe contener el desarrollo de todos los puntos solicitados. La ficha de caracterización debe estar dentro del informe. Se puede pegar como imagen o como tabla anexa. Bueno, producto para entregar informe, formato PDF, normas APA, extensión libre. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de actividad correspondiente, acceda al espacio evidencia, informe de identificación de puntos positivos de la interacción y las opciones de mejora. ¿Listos? Entonces, bueno, esa es la actividad que tienen que hacer. Bueno, ¿listos? Entonces, bueno. Entonces, por eso se hizo como un repaso de algunas cosas, pero digamos, básicamente, pues ustedes ya tienen una actividad realizada, solo que tienen que hacer un informe de esa actividad. Esta actividad que ustedes tenían que era video simulación sobre recepción de requerimiento. Entonces, que seguramente ya la entregaron. Entonces, imagínense, si no la han entregado, pues tienen que entregar esa y hacer la otra, ¿no? ¿Listos? Entonces, preguntas, inquietudes. Bueno, si no hay preguntas, inquietudes, comentarios. Y la fecha, pues por favor, miren el, el cronograma. Vamos a ver aquí el cronograma. Entonces, no hay inquietudes, nada de eso.
Vamos mirando. Es que le voy a ubicar el cronograma que se me cerró. Como la plataforma Sajuna, si uno no la está ahí chequeando, haciéndole clic y todo se le cierra rápido. Entonces, en este tiempo de la sesión en línea, yo tenía aquí el cronograma listo, pero se nos cerró. Bueno, entonces aquí estaba. ¿Esa no vence el 28, instructor? Espere, miramos acá. Que el 28 de septiembre estaba mirando ahí en anuncios. 28 de septiembre, bueno. Dice prescrita de requerimientos. Taller de negociación de simulación sobre recepción de requerimiento. Es que aquí han tenido bastante actividades, la verdad. Sí, el 28 de septiembre. Sí, Entonces la el actividad 28, instructor. del 22 de septiembre al 28 de septiembre. Para que estén ahí pendientes. Y miramos aquí rápidamente. Sí, entonces mire, aquí 22 de septiembre, 28 de septiembre. Y estamos a 23. Pucha, bueno. Tienen el fin de semana para trabajar ahí en el tema. ¿Listos? Bueno. Entonces creo que si no hay más preguntas o inquietudes, no hay ninguna otra pregunta ni inquietud. Entonces, Creo que no, instructor. Muchas gracias por bueno, la muchas sesión, por la gracias a ustedes. información. Bueno, igual a ustedes, Ismael y Pase una feliz compañía. noche. Feliz noche para todos. Damos por finalizada nuestra sesión en línea de esta noche del 23 de septiembre. Bueno, vamos por finalizar detener la grabación.